En ocasiones necesitamos realizar alguna actividad de búsqueda de alguna documentación, de algún dato específico en otros archivos de Excel. En el mismo archivo, en otro archivo, no importa. Normalmente utilizamos una de las funciones más comunes que conocemos y es la función buscar en vertical. Por ejemplo, acá yo voy a decir que este es el código de lo que quiero buscar. Por ejemplo, si yo quiero buscar la información de este código, normalmente lo que hacemos por conocimiento, una de las funciones más conocidas es buscar v, que me pide los siguientes parámetros. El dato buscado, el valor buscado, ¿sí? La matriz de búsqueda, vamos a decir que es todo esto, incluyendo lo que está al lado derecho, que no le puse nada de ejemplo, porque esto es únicamente para ejemplificar el proceso de esta búsqueda únicamente. Luego me dice indicador de columna. Yo tengo que decirle a la función donde se encuentra el dato que de hecho estoy buscándole. Por ejemplo, para suponer que yo quiero conocer el origen de este código de proveedor, entonces yo elijo la columna 3, porque la B sería 1, la C sería 2 y la D sería 3. Entonces yo digo columna 3 y luego le paso 0 como coincidencia de verdadero, me parece, y listo. Entonces me dice que para este código, que es el 75, el origen es México, y por lo tanto yo estoy correcto. Pero ¿qué pasa con la función buscar v? Vamos a utilizarlo acá. Yo quiero ahora, como los países no se repiten acá, tengo acá, ahora yo quiero saber cuál es el código del país que tenga origen México. En este caso ya no funciona, ya no nos sirve la función buscar v, porque la función buscar v se mueve hacia la derecha. He visto también que hay personas que lo que hacen es tomar la columna, agregan una columna más y corren con la función buscar v hacia allá, porque así es que funciona para buscando columnas al lado derecho. Quienes se sientan un poco más convencidos de otras funciones que utilizar para lograr el mismo resultado, entonces pueden usar la función coincidir. Quiero coincidir con esta palabra, con México. ¿Dónde? Acá. Y la coincidencia 0 exacta. Me dice que está en la línea número 5. Entonces, de acuerdo a la función que utilizamos, determino que México está en la línea número 5. Quiero ver 1, 2, 3, 4, 5. Acá está. Y luego que ya sé en qué línea está, voy a tomar esto de acá, lo voy a cortar. Entonces voy a utilizar la función índice. Índice me va a devolver, si yo elijo, por ejemplo, yo quiero conocer el código del objeto que está en la línea número 5, que es México, me va a devolver lo mismo. Entonces acá hicimos una prueba de función y es una prueba cruzada. Si buscar v busca hacia la derecha y yo requiero buscar hacia la izquierda, acá me he complicado un poco, pero puedo utilizar entonces la combinación de funciones de índice con coincidir. Así bien, si el usuario tiene el conocimiento de usar ambas funciones, entonces perfecto. Pero bueno, acá la explicación habla de lo siguiente. Queremos más bien diseñar una función a partir de código de programación de Visual Basic para aplicaciones, que es programación en Excel, con la que creemos una función inteligente que haga lo mismo que hace buscar v, lo mismo que hace coincidir e índice, pero en una sola, y que la misma función entienda por sí sola hacia dónde tiene que buscar. Bien, todos conocemos, por ejemplo, una función que tiene de nombre desref. A veces lo escribo mal, desref. Y desref me pide la referencia. Por ejemplo, si esta fuera la referencia, yo quiero empezar a moverme de acá. Desref me dice cuántas filas quiero moverme. Si yo me quiero mover 2 filas hacia abajo, yo digo 2, entonces elegiría Costa Rica. Y después me dice cuántas columnas. Si yo me muevo 2 columnas a la derecha, llegaría entonces a 3 años, que corresponde a Costa Rica. Pero si yo me muevo menos 2 columnas, quiere decir que regresa acá, llegaría al código de proveedor. Y acá podría pasarle listo. Entonces llegaría a lo que mencioné anteriormente.
La función de ref entonces puede servirnos para movernos a la derecha o a la izquierda. Podemos utilizar esta característica pero pasarla a código. Yo lo voy a dejar acá para que sirva de ejemplo, pero voy a moverme. Con la combinación de teclas al F11 voy a viajar hasta el código de programación del archivo. Vamos a ver. Acá está el archivo, búsqueda inteligente, es el nombre que tiene. Antes hay un proyecto similar, estuve trabajándolo. Acá voy a decir que voy a insertar un nuevo módulo. Este nuevo módulo que se ha agregado acá pertenece al archivo búsqueda inteligente. Lo he guardado con una extensión XLSM que me permite trabajar macro. Esto es una macro. Y entonces acá en el módulo 1 voy a diseñar una función que de manera automática, de manera inteligente, me ayude con el propósito de una búsqueda inteligente. Que ella entienda, que la función entienda hacia qué lado deba moverse. Entonces, con la palabra reservada functions, y lo he escrito mal, vamos a declarar la función que se llame, yo la voy a llamar V de Vázquez, y voy a llamarla buscar. Y listo. Ya existe acá la función vbuscar. Si yo vengo acá al Excel y yo agrego v y guión bajo, acá aparece vbuscar. Ya existe, sin embargo no tiene ningún código dentro, por lo tanto ahora mismo no está funcionando. Tomando en cuenta la explicación acá de ref, vamos a crear un código que nos ayude a eso. Para eso necesito entonces conocer entre filas y columnas cómo es que debo moverme. Primer dato a tomar en cuenta, que la matriz en donde se encuentra la información que voy a buscar, tengo que ubicarla en el espacio. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar a partir de la celda A1. Yo no sé dónde está. Ustedes tampoco saben dónde está. Por lo tanto, tenemos que decirle al código que la busque. Bien, para comenzar le vamos a decir al usuario, tú tienes que pasarme los datos siguientes, los parámetros siguientes para que yo te haga la búsqueda que querés hacer. Primero que le vamos a pedir al usuario es un objeto. Luego del objeto le vamos a pedir el dato que requiere del objeto. Y luego además le vamos a pedir la matriz de búsqueda. Todo eso como un objeto range, que como se conoce, como ya sabemos, un objeto range prácticamente o puede ser un rango o una celda específica si el rango se puede definir de una celda únicamente. Entonces al usuario le vamos a pedir el objeto, digamos, Nicaragua, cantidad de población, la característica, y luego el lugar donde tiene que buscar la información. Habiendo definido eso, entonces ahora vamos a lo siguiente. Yo necesito conocer en dónde se encuentra la matriz. Por lo tanto, voy a declarar, vamos a ver, yo necesito conocer en dónde se encuentra la matriz. Luego, cuántas columnas me voy a mover y luego yo necesito conocer la columna inicial donde inicia la matriz. Luego necesito conocer la columna donde se encuentra el dato y luego necesito conocer el número de columnas en los que me voy a mover. Entonces voy a decir que necesito tres datos importantes. Voy a decir que necesito una variable que voy a llamar columna, otra que voy a llamar columna inicial, que esta hará la referencia de la columna donde inicia la matriz de búsqueda, y luego voy a necesitar una columna donde se encuentre el dato. Todo eso como un objeto, como un tipo de datos íntegro, como un entero, un número, columna 1, 2, 3, 4, un entero. Además de eso, entonces también necesito conocer, voy a tomar todo esto de acá, necesito conocer la información de las filas también para moverme, porque me voy a mover con ambas información, con las dos información que necesito. Y entonces listo, estoy tomando lo mismo, necesito la columna y también la fila. Necesito la columna inicial y también la fila inicial. Y necesito la columna en donde está el dato, pero también la fila donde está el dato que voy a utilizar.
Y con esto ya puedo comenzar a evaluar. Lo primero que necesito conocer es cuál es el inicio de la posición, el lugar en donde se encuentre la matriz donde el usuario ha decidido buscar el dato. Entonces decimos, la columna inicial va a ser igual a la matriz de búsqueda column. Acá le estoy diciendo que nos dé la columna inicial donde se encuentra, o mejor dicho, sí, la columna inicial de la matriz que se está buscando. Esto quiere decir que si yo pregunto ahora mismo cuál es la columna de esta matriz, Excel me va a decir, Visual Basic para aplicaciones me va a decir que la columna es 2, por lo tanto ya sé dónde comienza. No comienza en 1, comienza en 2. Si yo muevo estos datos a la columna C, cuando yo le pregunte al código cuál es la columna, el código me va a decir que es 3, y así yo ya sé, bueno, ya lo sabe Visual Basic para aplicaciones, ya lo sabe, dónde inicia la matriz. Ya tenemos el primer dato. Si tengo eso, entonces luego además puedo decir que también quiero conocer el número de la columna, que es el número de la columna donde voy a encontrar la información. Si el usuario decide buscarlo acá, entonces Excel le va a decir que la columna es 1, 2, 3, 4 y 5. También le va a dar la posición, por lo tanto vamos a decir que quiero conocer la columna del objeto, del dato buscado. Y acá lo tengo. Ya encontré esa información. Ahora, teniendo esa información, ya puedo encontrar la columna donde esté el dato que voy a recoger. Y voy a decir que la columna del dato que quiero encontrar está entre la diferencia de columna y columna inicial. Y de esta manera ya lo hicimos de manera que, aunque nosotros no conozcamos la ubicación, el código por diferencia va a estar moviéndose entre los datos y va a encontrar la ubicación exacta del dato que queremos extraer, del dato que estamos buscando. Bien, ahora que tenemos eso, exactamente podemos hacer lo mismo para encontrar la fila. Sin embargo, lo que voy a hacer es cambiar las descripciones que están acá, porque las variables son filas y no columnas. Entonces esto acá que necesito es raw, esto acá igual es raw, y esto es fila, y esto que está acá es fila. Entonces acá estamos haciendo lo mismo. Con esta instrucción conocemos el número de la fila inicial de la matriz donde vamos a buscar. Acá conocemos la fila del dato que estamos buscando, pero acá me parece que ya no es dato. Acá vamos a pasarle la fila del objeto. Sí, vamos a pasarle la fila del objeto, porque acá conocíamos la columna del dato, pero acá vamos a conocer la fila del objeto que seleccione el usuario. Por lo tanto, aquí es objeto raw. Entonces tenemos matriz de búsqueda raw, objeto raw, y después hacemos la diferencia de fila menos fila inicial. Y listo, ya tenemos. Ahora lo que vamos a decir es que la función buscar va a ser igual a lo siguiente. Vamos a diseñar, a crear una celda. ¿Cuál va a ser la celda? La celda va a ser la intercepción de el inicio de la matriz de búsqueda. Fila inicial, acá lo escribí mal, pero no importa. Fila inicial, columna inicial. Y entonces vamos a decir que la celda va a ser en fila inicial, columna inicial. Y de esta manera la función está ubicándose en fila inicial, columna inicial. Está ubicándose acá en B3. Y a partir de B3 iniciará la búsqueda de la información. A partir de B3 iniciará la búsqueda de la información. Y vamos a decir punto, y acá utilizamos offset. Eso es nada más que la función desref. Acá, offset. Y en offset vamos a movernos en fila dato, que ya lo encontramos, pero quiero ver que lo escriba bien. En fila dato y columna dato. Y recogemos
entonces el value, el valor, el contenido de la celda que estemos encontrando. Y con esto me parece que ya tenemos diseñada nuestra función de búsqueda. Es pequeño, el código fue bastante corto. Vamos a regresarnos a Excel y vamos a probarla. Acá lo que hicimos es de este código tratar de encontrar el país. Entonces vamos a ver si funciona. V-búsqueda, ya la función existe, la seleccionamos acá, Acá está la descripción de la función y la hemos creado para los siguientes parámetros. Me pide el objeto. Vamos a replicarla. Quiero encontrar esto. ¿Qué dato quiero encontrar? El país, porque estamos haciendo la comparación. Quiero encontrar el origen y luego le digo que esta es la matriz. Presiono Enter y acá está el resultado, México. Entonces nuestra función prácticamente en el primer ejemplo está haciendo lo mismo que buscar V. Pero ahora vamos a tomar la función, vamos a pegarla aquí, pero vamos a hacer lo siguiente. Ahora el objeto buscado es México y quiero conocer el código del proveedor que el origen es México. Tiene que darme este resultado. Es la misma función, pero ahora está moviéndose a la derecha, pero también a la izquierda, en dependencia de qué es lo que esté buscando el usuario. Presiono Enter y entonces la función ha encontrado el resultado requerido, que es este que está acá. Nótese que los resultados son los mismos. Sin embargo, acá estamos obligados a conocer la función buscar V, y acá estamos obligados a conocer la función índice y una combinación con la función coincidir. Sin embargo, con la función que hemos diseñado, podemos hacer exactamente lo mismo, pero no cambiamos la función, una sola. Ahora vamos a hacer otras pruebas. Quiero saber del nombre de Industria Celeste, quiero saber cuál es la antigüedad. Tiene que decir 4 años. Acá está, 4 años. Voy a llevarme la función un poco más abajo para seguir haciendo pruebas. Pero ahora quiero saber el nombre del proveedor que tiene una antigüedad de 7 años. Empresa ejemplo se ha movido hacia la izquierda entonces. Ahora, voy a hacer otra prueba más. Ahora quiero saber cuál es el nombre del proveedor que está en la categoría A. Y listo. Nuestra función está funcionando entonces, valga la redundancia, nuestra función aplica, trabaja, ya sea que busquemos un dato a la derecha, ya sea que busquemos un dato a la izquierda. El código de programación ha sido bastante sencillo. Tratamos de encontrar las columnas y las filas y luego con la propiedad offset, porque en Visual Basic para aplicaciones offset no es una función, sino que es una propiedad. Con esta propiedad nos movemos desde la ubicación inicial en n filas y n columnas. Listo, explicación terminada.